Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña sábado con sábado a estudiar nuestra escuela sabática. En este trimestre tenemos nuestra serie que lleva por título Mis Testigos, donde cada uno de nosotros somos participantes del reino de nuestro Señor Jesucristo para llevar la buena noticia a cada persona que se encuentra en el mundo que está perdido. Tenemos algunos textos que hemos estado mencionando a través de las lecciones y uno de ellos es Marcos 16:15 que nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo creo que es la responsabilidad de cada creyente de llevar el mensaje a aquellas personas que necesitan de la salvación. También tenemos y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Nuevamente el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo da antes de ascender al cielo, de que vayamos y llevemos la buena noticia hasta lo último de la tierra. Ahora, en esta mañana tenemos una lección muy hermosa, es la lección número 7 que lleva por título La palabra de verdad. Y a través de ello hemos visto la palabra de nuestro Dios, hemos visto su santa escritura, donde a cada uno de nosotros nos prepara, nos enseña para de esa manera poder proclamar el evangelio. Así que en esta lección vamos a ver dos conceptos muy hermosos y primeramente es cómo la palabra de nuestro Dios o la Sagrada Escritura nos prepara conociendo a nuestro Señor Jesucristo, habiendo la salvación, cómo somos justificados, cómo nos enseña, cómo nos corrige y cómo nos instruye a cada uno de nosotros para llevar esa buena noticia ante el mundo. También con ello, con la preparación, vamos a hablar de la proclamación, cómo al entender que hemos sido redimidos, de que el Señor nos ha salvado, ahora cada uno de nosotros nos toca proclamar el evangelio, entendiendo primeramente que hemos sido instruidos. ¿Para qué? Para ser enviados y llevar la buena noticia al mundo. Tenemos un hermoso texto base que le invito a que tome su Biblia en el libro de los Salmos capítulo 119, 105. Es un texto muy hermoso que debemos de tomarlo como nuestra guía para con cada uno de nosotros, una guía a diario. Dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 119, 105. Yo creo que es uno de los salmos más grandes de la palabra de nuestro Dios y nos da una grande enseñanza. Primeramente dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Así que hemos estado hablando de la palabra de verdad y ahora estamos viendo que la lámpara es a mis pies tu palabra. Así que tenemos una lámpara que nos guía, que nos cuida, que nos protege, y lámpara es a mis pies tu palabra. Así que la palabra de nuestro Dios es por la que nos guiamos, es la palabra de verdad donde cada uno de nosotros llegamos al conocimiento de ella y es la que nos guía día con día y es nuestra lámpara. También dice y lumbrera a mi camino. Así que hay muchos caminos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, justos, mas sin embargo su fin es la muerte. Mas sin embargo, cuando nos allegamos a la palabra de nuestro Dios, dice que lumbrera a mi camino. En este mundo de tinieblas, en este mundo donde podemos ver tantas falsas doctrinas a través de diferentes movimientos, la palabra de nuestro Dios se convierte en nuestra lámpara, que es una lumbrera a vuestro camino, y ese camino que nos lleva a la vida eterna. Dice la palabra de nuestro Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Así que ese camino que es nuestro Señor Jesucristo, así que es una lumbrera que va hacia adelante a nuestro camino. Con esto en mente vamos a ver nuestro objetivo de esta lección. Primeramente, recuerde el título, la palabra de verdad, lección número 7. Objetivo es mostrar que la palabra es esencial para una testificación efectiva. Así que estamos viendo aquí que la palabra es algo esencial y principal para poder testificar a que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y que Jesucristo quiere redimir nuestras vidas. Así que por medio de la palabra nos damos cuenta de ese verbo, de ser nuestro Señor Jesucristo que vino, nos redimió y aún sigue redimiendo a las personas que se encuentran en el mundo, que se acercan a Él. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor, es un Dios que nos ama, pero que espera que cada uno de nosotros, como el hijo pródigo, volvamos a casa. Así que recordemos mostrar que la palabra es esencial para una vida de testificación efectiva. Así que
primeramente, empapémonos de la palabra de nuestro Dios, entendamos el propósito de nuestro Dios, y yo creo que a través de la lección nos vamos a dar cuenta qué es lo que hace la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas para poder ir y proclamar o testificar la palabra de nuestro Dios. Tenemos algunos conceptos muy hermosos. ¿Qué vamos a aprender en esta lección? Primeramente, el mensaje de Salmo 119 del 97 hacia el 104. ¿Y cómo se relaciona? Con nuestro testimonio. Así que vamos a ver el salmista David, cómo nos da en el Salmo 119 una hermosa enseñanza de cómo testificar y cómo se relaciona esto con nuestro testimonio. También vamos a ver lo que Pablo afirma respecto a las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo en referencia a la palabra de nuestro Dios? ¿Para qué sirve la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo nos instruye, cómo nos enseña la palabra de nuestro Dios para salir al envío, para proclamar el evangelio y para llevar la buena noticia? Así que vamos a ver lo que Pablo afirma respecto a las Sagradas Escrituras, y vamos a verlo en 2 de Timoteo 3:10 al 17, y por qué es importante para testificar. Recordemos, si hemos de hablar de nuestro Señor Jesucristo, si hemos de hablar de nuestro Dios, debemos de hablar conforme a la palabra de nuestro Dios. También vamos a ver la pasión de David y Pablo según el libro de los Salmos 45 al 10 y también Colosenses 4, 2 al 4. Así que vamos a estar viendo tanto a Pablo y vamos a estar viendo a David y cómo nos enseñan, cómo nos instruyen para aprender de la palabra de nuestro Dios y así proclamar la buena noticia que el Señor está redimiendo a personas que se acercan a los pies de Él. Sigue diciendo también otro de las cosas que hemos de aprender: ¿por qué es necesaria la palabra de Dios como preparación y como proclamación? Así que tenemos dos palabras aquí. Primeramente es la preparación y luego la proclamación. Así que primero tenemos que ser preparados. ¿Para qué? Para ir y proclamar la palabra de nuestro Dios. ¿Por medio de qué? Nos preparamos por medio de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Antiguo Testamento, nuestro Nuevo Testamento, cómo nos enseñan, cómo nos instruyen. ¿Para qué? Para ir y proclamar la palabra de nuestro Dios. También necesitamos probar la palabra antes de proclamarla. Así que vamos a probar la palabra, vamos a dejar que la palabra llene nuestras vidas. Cuando ya estemos llenos de la palabra de nuestro Dios, entonces llega el momento que tenemos que proclamar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar viendo Hebreos 4:12 juntamente con Romanos 1:16. Y vamos a ver qué quiere decir también la palabra de nuestro Dios. También por último, ¿por qué nuestra testificación del evangelio debe de ser de acuerdo a la escritura? Así que nuevamente el que hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Ahora le invito a que vayamos al libro de los Salmos. Tenemos 3 lecturas muy hermosas que nos van a enseñar la palabra de verdad y cómo por medio de la palabra de verdad, cómo tenemos que testificar esta palabra que hemos recibido, que hemos oído. La semana pasada mencionábamos sobre la oración, cómo la oración nos hace la invitación cuando clamamos a nuestro Dios a que pidamos por el mundo para que esta palabra llegue a esas personas que lo necesitan. Ahora dice el libro de los Salmos, un salmo muy hermoso, que también nos enseña a proclamar la palabra de nuestro Dios. Dice Salmos 45 y 6. Recordemos, nuestro título es La palabra de verdad. Una palabra que no es lo que yo quiero oír, sino lo que la palabra desea que cada cristiano oiga. ¿Para qué? Para ser un buen proclamador del evangelio. Dice libro de los Salmos 45 en adelante. Dice de la siguiente manera: ha aumentado, oh Jehová mío, tus maravillas. Aquí el salmista nos está hablando de cómo él se ha acercado a la palabra de nuestro Dios. Dice, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Son tantas las grandezas de nuestro Dios, tanto que dice el salmista 8, que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios, y todo lo puso al hombre. ¿Para qué? Para que él pudiera tener ese señorío sobre todo lo que nuestro Dios
hizo para nosotros. Ahora toda la grandeza, toda la gloria de nuestro Dios, todo lo que vemos en la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que todo esto no lo podemos enumerar porque es tanto y tiene que salir de nuestra boca enseñándole al mundo que es un Dios que ama, que es un Dios que mandó a su Hijo para rescatarnos, que nos sigue amando y que está esperando que nos acerquemos cada uno de nosotros ante Él. Dice el 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no, no has demandado. Y dice el verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Así que es algo que nos debe de llenar de alegría cuando abremos las palabras, las hojas de nuestra Biblia, la palabra de nuestro Dios, cómo podemos entender la maravilla del amor de nuestro Dios y cómo adquirimos sabiduría por medio de cada mandamiento, por cada palabra que nuestro Dios dice que utilizó sus hombres siendo inspirados divinamente. ¿Para qué? Para que escribieran y ahora nosotros ser saciados por medio de su palabra. Sigue diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Como el salmista inmediatamente siente que al leer estas páginas de la Biblia, al cantarlas, cómo se siente él de que su ley está en medio de su corazón. Dice el verso 9, dice, he anunciado justicia en grande congregación. Aquí el salmista diciendo, ¿saben qué? Lo que yo he oído, lo que conozco de Dios, lo que he contemplado, lo que Dios me ha dado a mí, dice, lo he puesto en justicia en grande congregación. Dice, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Así que hablando aquí el salmista de que de sus labios ha salido la palabra que ha llegado a su corazón, cómo ha transformado su vida, cómo ha conocido del Dios del universo. Ahora tenemos aquí que él dice que de sus labios ha hablado, y yo creo que es una enseñanza para con cada uno de nosotros. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que darlo. Como también nuestros labios deben de testificar que hay un Dios que nos ama y que hay un Dios que tiene preparado un reino para cada uno de nosotros, pero tenemos que llegar ante sus pies para que Él perdone nuestros pecados, nuestras faltas, y de esa manera poder recibir esa corona que tiene para nosotros. Dice el verso 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. No me quedé únicamente yo con el conocimiento, sino que de mis labios salió ese conocimiento que tú me has dado, lo he transmitido a otra gente. Dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Aquí tenemos la palabra publicado, he hablado. Cuando la palabra de nuestro Dios llega a nuestra vida, recordemos que primeramente somos preparados, como la palabra de nuestro Dios nos instruye, nos enseña, y luego cuando nos enseña, ahora tenemos que publicar. Dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Desde el principio de la creación, nuestro Dios ha sido un Dios fiel que siempre se ha acercado al hombre, aun cuando el hombre le ha fracasado. Quiero que sepan que ha sido un Dios fiel, y dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Tanto que viene nuestro Señor Jesucristo, nos redime, nos compra con un precio carísimo, y ahora nos da la salvación a cada uno de nosotros. Ha llegado la salvación, ahora queda de cada uno de nosotros esa justificación que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Él quiere ahora que nos purifiquemos, que nos limpiemos. ¿Para qué? Para poder recibir esa vida que tiene para con cada uno de nosotros. Dice, no oculté tus misericordias y tu verdad en grande asamblea. Sabes que yo siempre estuve hablando de tu palabra. Yo creo que cada uno de nosotros no podemos esconder lo que hemos recibido, no podemos esconderlo. Dice la palabra de nuestro Dios que una luz se pone en lo alto del pueblo para que se vea, no se pone debajo de una caja para que sea tapado, sino para que todo el pueblo contemple esa luz. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, cambia nuestras vidas, nos da una nueva identidad. Somos la luz del mundo, de tal manera que tenemos que estar en lo alto para que ese pueblo que vive en tinieblas, ese hombre de pecado, ese hombre que vive en la maldad, que pueda ver las acciones y que vea el grande amor de nuestro Dios. Así que
Eso es lo que el Salmo nos enseña, de que publiquemos, de que hablemos, de que hay un Dios que ama. También nos vamos ahora al Salmo 119, otro de los textos que tenemos allí, donde nos hace la invitación, donde nos enseña a cada uno de nosotros a entender, a refugiarnos, a dejarnos instruir por medio de la palabra de nuestro Dios. No sé en verdad cuánto tiempo en tu día, en tu semana, haces el espacio para leer la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios debe de ser algo que se lea a diario, que se escudriña para entender el grande amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Veamos lo que dice aquí el escritor hablándonos de la palabra de nuestro Dios. Salmo 119, 97 dice de la siguiente manera. Dice el 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Aquí está la delicia del salmista de leer la palabra de nuestro Dios, de gozarse ante las hojas que son inspiradas por medio de su Santo Espíritu, que escribieron para que cada uno de nosotros nos gozáramos en la palabra de nuestro Dios. Qué hermoso regalo nuestro Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el escritor. Todo el día es ella mi meditación. Quiero que sepan que muchas de las veces vienen pensamientos a nuestra mente a consecuencia de que no meditamos en la palabra de nuestro Dios. A veces nuestra Biblia está en un rincón durante toda la semana y cuando acudimos al templo andamos buscándolo. Quiero que sepan que dice la palabra de nuestro Dios, dice el escritor hablando de la palabra de verdad, todo el día es ella mi meditación. Yo creo que es algo que tenemos que cada uno de nosotros de leer, de meditar, porque ella va a llenar nuestro corazón de paz, de tranquilidad, y aun cuando llegue la tempestad a nuestras vidas, que todos tenemos diferentes pruebas, tentaciones, pero cuando meditamos en la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan, dice la palabra de nuestro Dios, cuánto amo yo tu ley. Dice el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría tanto para las cosas que hay en el mundo, tanto para las cosas que tenemos a diario? Quiero que sepan que por medio de la palabra de nuestro Dios. A veces no leemos la palabra de nuestro Dios, no la escudriñamos y no adquirimos sabiduría. La palabra de nuestro Dios nos va a hacer hombres sabios, inteligentes, que hemos de tomar las mejores decisiones a consecuencia de que la palabra de nuestro Dios nos da sabiduría e inteligencia. Muchas de las veces cometemos muchos errores, no somos hombres sabios a consecuencia de que no meditamos en la palabra de nuestro Dios. Cuando queremos proclamar el evangelio no podemos a consecuencia de que no nos hemos preparado con la palabra de nuestro Dios, de leerla, de escudriñarla y decirle a su Santo Espíritu que Él venga, abra nuestra mente para que esta palabra llegue y pueda también salir de nuestros labios. ¿Para qué? Para dar salvación por medio de la palabra de nuestro Dios al mundo perdido. Sigue diciendo, me has hecho sabio más que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Así que llega un momento que el enemigo quiere tentarte, quiere desviarte. Quiero que sepan que el mandamiento de nuestro Dios, y dicen los proverbios, aunque tus amigos, aunque el enemigo quisieran desviarte del camino de nuestro Dios, dice que no lo va a dejar que suceda. ¿Por qué? Porque nuestros pies están firmes en la roca. Así que la palabra de nuestro Dios nos mantiene en armonía, en tranquilidad con nuestro Dios. Sigue diciendo el 99. Dice la palabra de nuestro Dios, más que todos mis enseñadores he entendido. Puedes recibir muchas experiencias o enseñanzas de universidad, de hombres de alto volumen de enseñanza, mas sin embargo quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos da diferente enseñanza, nos enseña a tener el temor de nuestro Dios, a vernos a nosotros mismos y conducirnos de la manera que nuestro Dios desea, porque tus testimonios son mi meditación. Fíjense bien la meditación en que por medio
de la palabra de nuestro Dios, un versículo, un salmos, una enseñanza, inmediatamente es nuestra meditación y es nuestro testimonio. La gente nos ve que hablamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Ocurre algo en el trabajo, en diferentes actividades que hacemos, siempre nos basamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice el 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En verdad el viejo agarra sabiduría a través de los años, mas sin embargo aquí nos está diciendo que más que los viejos alcanzamos sabiduría, entendimiento por medio de guardar sus mandamientos. Así que si quieres ser un hombre o una mujer inteligente, sabia, oye el consejo de la palabra de nuestro Dios. Toma el tiempo para meditar en ella, para escudriñarla, para leerla y vas a ser un hombre o una mujer de acuerdo al corazón de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque confías en nuestro Dios y Él llenará tu corazón de buen entendimiento, de persona que va a tomar decisiones prudentes. ¿Por qué? Porque conoce el mandamiento de nuestro Dios. Dice el 101, de todo mal camino contuve mis pies. Eso es a lo que nos guía la palabra de nuestro Dios. Nos dice inmediatamente cuáles son los caminos a los que debemos de negarnos, a que debemos de apartarnos. Porque nuevamente yo les mencionaba, hay caminos que al hombre le parecen justos, mas su fin es la muerte. Ahora, cuando leemos la palabra de nuestro Dios, nos dice exactamente si andamos por el buen camino. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tu palabra. Y aún el salmista 119 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Así que hace la invitación a que guardemos la palabra de nuestro Dios. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Nuevamente, ¿quién es nuestro enseñador? La palabra de nuestro Dios. Dice el 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Así que es tan dulces como la miel cuando llega la palabra de nuestro Dios, cuando empezamos a cantar, cuando empezamos a deleitarnos en los salmos, cuando leemos la historia del pueblo de Israel. Quiero que sepan que todo esto son dulces a nuestro paladar, las palabras de nuestro Dios. Esa es la palabra de nuestro Dios, la que nos instruye, la que nos corrige muchas de las veces y nos dice qué no hagamos y qué debemos de hacer. Dice, cuán dulces son a mí a paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es tan dulce la palabra de nuestro Dios, aún más que la miel. Y sigue diciendo ahí el salmista en el 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Así que cuando guardamos sus mandamientos, cuando leemos la palabra de nuestro Dios, cuando dejamos que la palabra llegue a nuestra vida, que caiga como el rocío, que nos empapemos, que no la leamos allá de vez en cuando, sino seguido, quiero que sepan que los mandamientos nos dan inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y tenemos que aborrecer, ¿por qué? Porque el hombre siempre nos está ofreciendo un camino. Ese Satanás que le ofreció al mismo Hijo de Dios un diferente camino, ahora tenemos que también a nosotros nos ofrece un camino de mentira, donde nos alejamos de nuestro Dios. Mas sin embargo, dice que el mandamiento que tenemos de parte de nuestro Dios nos da inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que siempre la palabra de nuestro Dios sea esa lámpara que va alumbrando tu camino, que aun cuando vas en lugar oscuro, quiero que sepas que esa lámpara, que esa palabra va alumbrando tu camino. Ahora, si nos alumbra a nosotros, pensemos en aquel personaje, aquel familiar que está perdido, de que también esa lámpara puede ser lumbrera al camino de esa persona que anda perdido. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna para con cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo esperando que ahora nosotros seamos esa luz que va y proclamamos el Evangelio, ayudamos a aquellas personas para que también esas personas se sientan que la palabra de nuestro Dios es lumbrera a su camino. Ahora tenemos por último texto, un consejo que
le da Pablo a aquel joven Timoteo. Y si hay algún joven que nos está viendo en esta mañana, yo creo que es de suma importancia que veamos que la palabra de nuestro Dios también está escrita para los jóvenes y qué es lo que nuestro Dios desea de los jóvenes de nuestros tiempos. Nos tenemos hoy en día muchas atracciones que llevan al joven a diferentes lugares, pero quiero que sepan que hay un varón de nuestro Dios que se llama Timoteo, donde se recalca algo maravilloso de este hombre. Segunda de Timoteo capítulo 3. Dice la palabra de nuestro Dios, consejo que Pablo le da a Timoteo. Dice de la siguiente manera, segunda de Timoteo 3, 10 y 11. Pero tú has seguido mi doctrina, le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, sabes que tú has seguido las enseñanzas que te he dado, la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, el amor, la paciencia, has tenido persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron a mí, dice allá en Antioquía, Iconio, en Listra, persecución que he sufrido y de todo esto me ha librado el Señor. Así que inmediatamente aquí Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Eres un hombre, eres un joven que ha mantenido a la doctrina, te has mantenido en buena conducta, has tenido buena fe, has tenido el amor, la paciencia. Sé que has pasado por persecuciones de la misma manera, dice Pablo, que yo lo pasé allá en Antioquía, en Iconio, dice, pero algo maravilloso. De todo esto el Señor me ha librado. Así que quiero que sepas, en tu vida ha de pasar momentos difíciles, pero en cada momento de tu vida quiero que sepas que también el Señor, de la misma manera que lo hizo con Pablo, de esa misma manera lo va a hacer con cada uno de nosotros. Veamos el 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Aquel que nos apartamos para nuestro Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? También vamos a recibir persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siguiendo engañados. Dice ahora el verso 14, enseñanza para nosotros. Mire lo que le dice a Pablo a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Quizá tendrás momentos difíciles, momentos en que tu fe pueda venirse hacia abajo, pero aquí le está diciendo, pero persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí muchas de las veces veo jóvenes en la iglesia que crecieron desde niños en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, llegaron a la juventud y de repente se alejan. Ahora aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que persista en lo que se le ha enseñado y que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que la palabra de nuestro Dios nos hace sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y lo dice el 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahora tenemos la palabra de nuestro Dios, esa palabra que fue escrita por hombres, pero inspirados por medio del Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y fíjense bien, nos enseña, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia. Cómo la palabra de nuestro Dios nos enseña, cómo nos hace vernos en un espejo, qué es lo que nos falta. Y dice que es para enseñar, para redaguir, para decirnos que andamos en el pecado, que andamos haciendo algo malo. Inmediatamente la palabra de nuestro Dios nos redaguir. Dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cómo te prepara para buena obra? ¿Cuál es la buena obra? Hemos recibido la palabra de nuestro Dios, nos ha instruido, nos ha enseñado, nos ha corregido. Ahora toca a cada uno de nosotros llevar esa palabra a aquellas personas también. ¿Para qué? Para que se acerquen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a las preguntas. Si tiene su cuadernito, le invito a que vaya a las preguntas. Tenemos la primera pregunta.
Y hemos leído las citas, ahora ya es más fácil contestar, no vamos a leer a todos los pasajes, sino nomás los más importantes. Dice, ¿cuál es el mensaje del Salmos 119, del 97 al 104? ¿Y cómo se relaciona con nuestros testimonios? Así que vamos a ver el mensaje del Salmos y vamos a ver cómo se relaciona con nuestro testimonio. Primeramente, a Salmo 119, 7, voy a mencionar algunos de ellos. Oh, cuánto amo tu ley. Así que vemos aquí cómo nos está instruyendo, cómo la palabra de nuestro Dios nos enseña. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. Gloria sea nuestro Dios. Aquí está la instrucción. Cuando leemos, nos está instruyendo y nos acerca más al conocimiento de nuestro Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Así que tenemos primeramente que nos menciona que somos instruidos por medio de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo ahora el 104. Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Una vez más, cómo nos instruye, cómo nos empapa de sabiduría, de inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Así que hay caminos hoy en día donde prometen tantas cosas, mas sin embargo son caminos, muchos de ellos, de mentira. Dice ahora el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que nos quedemos con este hermoso pasaje donde la palabra de nuestro Dios se convierte en la lámpara en mis pies. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el caminar de nosotros va iluminado, y quiero que pensamos en el pueblo de Israel, como aquella lumbre o aquella luz, dice que de noche alumbraba el camino, ahora como en nosotros es una lámpara que alumbra nuestro camino. Dice la pregunta número 2. ¿Qué es lo que Pablo afirma respecto a la Santa o las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo? Vamos allá, 2 de Timoteo 3:10. Y vamos a ver cómo esto es importante para testificar. Si no lo hemos probado, si no hemos sido empapados de la palabra de nuestro Dios, es muy difícil que vayamos a llevar la buena noticia. Dice el consejo que se le da a Timoteo. Recordemos la pregunta, ¿qué es lo que Pablo afirma respecto a la palabra de nuestro Dios? Dice el 3:14 de 2 de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí tenemos el consejo que se le está dando a Timoteo, que él ha aprendido la palabra de nuestro Dios desde que era pequeño y que le sirve en gran manera. Dice el 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Si estamos viendo el poder que tiene la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas, cuando llega la palabra de nuestro Dios a nuestra vida, es como una espada que llega hasta lo profundo de nuestra vida para corregirnos, para limpiarnos, y dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea un hombre perfecto. Esto es lo que desea Dios, que nuestra vida sea una vida perfecta. ¿Cómo va a ser una vida perfecta? Dejándonos que la palabra de nuestro Dios, la palabra de verdad, llegue a nuestras vidas. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y recordemos semanas pasadas donde la obra que se nos ha dicho a cada uno de nosotros, que dijo que éramos reyes y sacerdotes para ir y proclamar la palabra de nuestro Dios. Ahora, en esto quiero que pensemos cómo la palabra de nuestro Dios nos está preparando, cómo nos prepara, cómo conocemos a Jesucristo,
por medio de ese verbo que vino y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como gloria del unigénito. Ahora que somos preparados, ahora llega el momento que tenemos que llegar a proclamar el evangelio, entendiendo primeramente que es para nosotros que el Señor nos purifique, nos limpie, y luego ir y llevar la buena noticia. Donde va el envío. Nos ha llamado, ahora nos ha enviado. Pregunta número 3. ¿Cuál es la pasión de David y Pablo según Salmos y Colosenses? Vamos a ver la pasión de tanto de Pablo y también de David en los Salmos. Veamos primeramente el Salmos 45 y 6. Has aumentado, Salmos 45 y 6, has aumentado, oh Jehová Dios mío, dice, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aquí, y cómo tiene que salir eso que aprendimos, la proclamación dice, si yo anunciare y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Así que nos está diciendo que de nosotros tiene que salir esa palabra de nuestro Dios. Es tan grande lo que hay en la palabra de nuestro Dios que no podemos enumerar y decir esto, otro. ¿Por qué? Porque es tanto el potencial de que la palabra de nuestro Dios quiere llegar a nuestras vidas. Así que pensemos que no pueden ser enumeradas. ¿Por qué? Porque son grandes las fidelidades de nuestro Dios, que aunque el hombre le hemos quedado mal ante nuestro Dios, aquel pueblo de Israel fracasó a través de su historia, y como nosotros hemos fracasado, mas sin embargo, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que entregó a su Hijo para con cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que Dios desea para ti, eso es lo que Dios desea para mí, que proclamemos, que anunciemos todas sus maravillas, y que no pueden ser enumeradas porque son tantas las cosas que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Dice el 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y dice el 9, he anunciado justicia en grandes congregaciones. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Así que no refrene su labio para hablar de la justicia de nuestro Dios, que somos justificados gratuitamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos, para comprarnos y para llamarnos hijos de nuestro Dios. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza de David. Ahora veamos la enseñanza de Pablo. Colosenses 4:2. Perseverar en la oración. Y la semana pasada mencionábamos de la oración. Como ahora la oración es algo importante para llevar o para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también a sí mismo. Dice, orar también al mismo tiempo por nosotros. Como aquí Pablo habla de la oración y cómo pide que se ore por ellos para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Cómo la oración y cómo cada uno de nosotros en el templo donde estamos, a la iglesia que tú asistes, cómo debes de orar para que la palabra de nuestro Dios llegue o abra puertas a aquellos que se encuentran en el pecado. Dice, a fin de dar a conocer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra oración hace impacto para llevar la buena noticia a aquellos. Y aquí Pablo les está diciendo, por favor, oren por nosotros para que se abran puertas. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de orar por aquellas personas que son misioneros y decir, Señor, mira, a Julano de tal va a ir a evangelizar, tiene un grupo familiar, te pido por él para que se abra puerta y la palabra de nuestro Dios llegue. Dice, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice, para que lo manifieste como debo hablar. Así que oremos. La oración es algo bien importante, y aquí Pablo nos está diciendo ahora que él va a llevar la palabra y que oremos por él. Ahora quiero que sepan que cada uno de nosotros somos portadores de llevar el evangelio
aquellas personas. Antes de llevar la palabra, hagamos un espacio para orar a nuestro Dios y también decirle, Señor, mira, voy a ir a tal hogar, Señor, mira, voy a hablarle a esta persona. Por favor, abre puertas para que tu palabra, para que el ministerio de la buena noticia llegue y caiga en buena tierra. Ahora veamos la pregunta número 4. ¿Por qué es necesario la palabra de Dios como preparación y proclamación? Yo creo que nos damos cuenta primeramente como preparación, prepararnos, instruirnos, enseñarnos, y luego cuando ya somos instruidos, somos enseñados, inmediatamente llega la proclamación, donde tenemos que salir, como nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Así que ese es el momento de cada uno de nosotros, ser empapados por la palabra de nuestro Dios y luego ir y llevar la buena noticia. Yo creo que hemos sido llamados, hemos sido preparados y ahora estamos siendo enviados, ¿para qué? Para llevar la buena noticia. Dice la 5. Necesitamos probar la palabra antes de proclamarla. Si no hemos probado la palabra, si no leemos durante la semana, si no estudiamos el texto, si no nos empapamos de ella, quiero que sepan que es muy difícil proclamar la palabra. Es como alguien que esté vendiendo a lo mejor alguna pastilla para rebajar o para bajar de peso, mas sin embargo esta persona está poquito pasado de peso, es imposible que vaya a vender el producto. Yo creo que cada uno de nosotros vamos y proclamamos lo que vivimos. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Cuando la gente ve que somos personas de Dios, que le oramos, que le alabamos, que somos el ejemplo en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, quiero que sepan que entonces cuando proclamamos la palabra de nuestro Dios, esa palabra va a traer frutos. Así que vive lo que estás proclamando. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo dijo, los fariseos hagan lo que dicen, no lo que ellos hacen. Así que no se vaya a cumplir también en nosotros, que el Señor vea en nosotros personas que proclamamos porque vivimos de acuerdo a lo que estamos enseñando. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 4:12. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta palabra que tenemos en nuestras manos es una palabra viva que aún, si recordamos aquel Saulo de Tarso cuando se topó con nuestro Señor Jesucristo, esta palabra viva hizo acción en él y cambió la vida de ese Saulo de Tarso haciéndolo el apóstol Pablo. Ahora la palabra de Dios es viva y eficaz, llega al corazón del drogadicto, al corazón del homosexual, al corazón de aquella persona que vive en pecado, y quiero que sepan que cuando llega la palabra de nuestro Dios cambia la vida, el pensamiento, hace un hombre inteligente, un hombre prudente por medio de la palabra de nuestro Dios, y más penetrante que toda espada de dos filos, llega hasta el corazón del hombre, inmediatamente empieza a cambiar su vida de tal manera que hasta dijo Pablo, yo ya vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de tal manera que quebra ese corazón de piedra y ahora lo está transformando, y nos damos cuenta que a través del tiempo, a lo mejor esa fue nuestra vida, un hombre que vivía en pecado, mas sin embargo llegó la palabra de nuestro Dios a nuestras vidas, de tal manera que ahora somos una nueva criatura con diferente pensamiento, con una nueva identidad, donde ahora nosotros también proclamamos la palabra de nuestro Dios. Dice Romanos también que nos enseña ahora Pablo, cuando ya hemos recibido el Evangelio, cuando ya está con nosotros, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántas personas se avergüenzan, no quieren proclamar el Evangelio, nomás lo reciben y allí lo tienen? Mas sin embargo Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y dijo Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio, porque es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvar, para rescatar al perdido. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que en él crea, al judío primeramente y también al griego. Así que vemos aquí el poder del evangelio donde llega la salvación de nuestro Dios al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Él nos ha justificado, Él nos ha acercado por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora llegó la palabra de verdad, nos enseña, ahora nos está formando de tal manera, podemos decir que estamos en la mesa del alfarero, ha destruido nuestra vida pasada y ha formado un nuevo hombre, ahora de tal manera que vivimos de acuerdo a la justicia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para enriquecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la última pregunta: ¿por qué nuestra testificación del Evangelio debe ser de acuerdo a la Escritura? Yo creo que hemos mencionado varias veces que el que hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Yo creo que es la que nos forma. Yo creo que hasta nuestros tiempos, porque de tal manera ama Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que es la palabra de nuestro Dios que quiere transformarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué nos vamos a llevar en esta rica mañana? Recordemos que nuestro título es la palabra de verdad. Llegó la palabra a nuestra vida. La palabra, cuando llega a nuestras vidas, inmediatamente llega a prepararnos, llega a cambiar nuestras vidas, nos está transformando. Llegó el llamado, ahora nos prepara, pero de ahí recordemos que de la preparación nuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, cuando los preparó, luego los mandó a la mies. Ahora cada uno de nosotros hemos sido llamados, estamos siendo preparados por la palabra de nuestro Dios, y llegará el momento de que también cada uno de nosotros tenemos que proclamar el Evangelio. Si amas a Cristo, si vive Cristo en tu vida, proclámale. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor desea tu vida. En esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, deseo bendiciones para tu vida. Y si esta escuela ha sido de bendición para tu vida, te hago la invitación que la compartas con tus amigos, compañeros de la iglesia. Y nuevamente el Señor viene pronto y desea que su iglesia esté en vestiduras blancas. Que el Señor te bendiga.